Bueno, entonces, como decía, por un suceso como es la tectónica de placas y la aparición de accidentes geográficos que eso produce, es que tenemos lo que se denomina un rift, el valle del rift, que va a separar al este del continente africano de la humedad que va a caracterizar, digamos, esa selva continua que había previamente. Y esto, digamos, la explicación dice que esa separación va cada vez incidir más en la generación de dos ambientes diferentes, el boscoso hacia el oeste y una selva en galería y una progresiva, digamos, una progresiva ambiente más de sabana hacia el este, con los recursos cada vez más dispersos, ¿sí? Y esto se da por la escasa incidencia, digamos, de las precipitaciones que vienen del oeste y que generan, bueno, un ambiente mucho más árido en el este. Esta desaparición paulatina de los árboles que habría caracterizado al este africano habría actuado como una presión selectiva que había favorecido un tipo de locomoción ya no asociado a los hábitos boscosos, a la vida arborícola, sino a un tipo de locomoción cada vez más terrestre, ¿sí? O sea, dentro de los catarrinos vieron que teníamos esa combinación de adaptación al ambiente boscoso y al ambiente terrestre, a andar por los árboles o andar por la tierra. Bueno, dentro de ese esquema es que se explica la tendencia al bipedismo en los homininos. ¿Mm? Eso es, digamos, la hipótesis que tuvo, que, digamos, que reinó hasta recientemente. Hoy por hoy lo que tenemos es como un registro mucho más detallado de lo que son las fluctuaciones ambientales, y no vemos una tendencia lineal, progresiva, hacia ambientes más áridos y con los parches de recursos más dispersos, con menos cantidad de árboles. Lo que tenemos son fases de climas más húmedos y más secos. Y esas fluctuaciones entre climas más húmedos y más secos, si bien se habrían iniciado o tendrían relación con la aparición de los homininos, se fueron haciendo cada vez más radicales, más importantes, más contrastantes en el tiempo. Y muchas digamos, de las características que tienen los homininos, hoy por hoy están siendo explicadas por estos escenarios de cambios bruscos, eh, con etapas de mucho enfriamiento, de aridez, pero sobre todo de fluctuaciones climáticas, que no habrían favorecido justamente a especies muy especializadas en nichos específicos, en la explotación de recursos específicos, sino que habría favorecido a aquellas especies con cintura para poder explotar o moverse en ambientes cambiantes y diversos. En definitiva es lo que nos caracteriza a nosotros, ¿sí? Por lo que yo decía, ¿no? Podemos movernos en los diferentes continentes con diferentes climas, incluso podremos mandar a viejos de 90 años a la luna y esas cosas que se están haciendo en estos días. Bien, entonces, los primeros homininos. Los ejemplares de los primeros homininos son discutidos, como decía anteriormente, justamente eh, por, por las características que presentan, ¿no? Los especímenes, el mosaico, el registro fragmentado. Pero el Sahelanthropus chadensis, que se encuentra en yacimientos del Chad, es uno de los candidatos para ser uno de los primeros homininos y tiene una antigüedad que coincide, digamos, con lo que se calcula a partir del reloj molecular, que es entre los 6 y los 7 millones de años. Estaría asociado a un hábitat de bosque y de pastizales y tendría una dieta herbívora. Justamente una de las características que vamos a encontrar como tendencia evolutiva y que está relacionado con lo que decíamos de las piezas dentales es la omnivoridad, ¿sí? Este espécimen en particular estaría más asociado a una dieta herbívora.
Los rasgos que presenta, que lo ubican dentro de nuestra rama, sería la postura bípeda, por la presencia de un foramen magnum en la base del cráneo, y los caninos pequeños y una cara más corta, ¿no? Los caninos pequeños también son importantes porque si ustedes ven a los monos antropomorfos, se caracterizan precisamente por estos caninos que se utilizan para expresar, ¿no? Una defensa, ¿sí? No tanto para lo que es el consumo de carne, como puede ser en otros carnívoros, sino para una cuestión de expresar defensa ante atacantes, no me sale la palabra ahora, depredadores. Sin embargo, encontramos que tiene también prognatismo y un cerebro pequeño, que es lo que caracteriza, digamos, al resto de los simios. Pero bueno, como decíamos, las características que tienen estos especímenes vinieron en mosaico, así que con que alguna de esas características esté presente, ya lo hacen buenos candidatos para ser antiguos primos nuestros. Orrorinturgenensis también está vinculado, tiene una cronología que también lo hace un candidato, se ha encontrado en Kenia. Y bueno, tiene estas características, ¿no? Del fémur, que estaría teniendo un ángulo más agudo y estaría más relacionado con lo que es el bipedismo, con la locomoción bípeda, perdón. Y bueno, y también tendría los dientes pequeños y el esmalte, y un esmalte grueso, lo cual ya no estaría tan asociado a esas dietas basadas en la fruta, sino que en una gama mayor de tipos de recursos. Como decía, esta posibilidad de ampliar los nichos y no solamente consumir vegetales de tipo carnosos o frutas, también es una característica que está asociada con nosotros. Ese esmalte grueso permitiría trozar una gama de recursos diferentes. Luego está el Ardipithecus ramidus, que también ofrece cierta controversia, porque bueno, podría haber habitado una zona boscosa, tiene una alimentación frugívora, pero miren ustedes cómo es el pie, ¿sí? El pie pareciera que tiene un pulgar oponible, que es el que nosotros tenemos en nuestras manos, digamos, ¿no? El pulgar oponible, y eso es lo que compartimos con el resto de los primates, pero nuestros pies tienen el pulgar alineado con el resto de los dedos. Así que bueno, no deja de ser digamos, un espécimen así, discutido, pero que bueno, tiene estas características, ¿no? Muy mosaico, digamos, porque evidentemente tuvo una postura erguida, pero ese pie con este pulgar tan fuera del eje llama la atención. El género que sí no está discutido y que tiene una gran cantidad de especímenes que hace que se pueda conocer muy bien es el género del Australopithecus, ¿sí? Con una cronología que es mucho más reciente y que tiene una gran extensión cronológica. De hecho, tiene una gran extensión cronológica y espacial. Y acá sí nos encontramos con especímenes que están relacionadas con el bosque seco y con la sabana, ¿sí? Eso que va a caracterizar al este africano, por lo menos en la hipótesis ambientalista, es lo que va a caracterizar a la parte oriental del continente. Tiene un tamaño pequeño, como vamos a ver en un videito que vamos a ver ahora. Tiene una indudable postura erguida, tiene todas las características que nosotros le atribuimos al andar bípedo en términos morfológicos. Pero vamos a ver que no deja de ser un mosaico, principalmente por la capacidad craneana que tiene,
que es de tipo simiesca, y además porque conserva algunos rasgos relacionados con la motricidad, digamos, arborícola, asociada con el trepar en los árboles. El espécimen más conocido y el más completo es Lucy, que es un Australopithecus afarensis, que se encontró en Etiopía, y que, como decía antes, ¿no?, conserva estas aptitudes trepadoras. Como verán, era de dimensiones muy pequeñas. Si la comparamos con un adulto humano sapiens, vamos a ver que las dimensiones son bastante diferentes. Aunque empieza ya a tener un esquema moderno en términos del andar bípedo. Como decía antes, ¿no?, tiene la capacidad craneana es pequeña, se va a poder caracterizar por unos bordes supraorbitarios, que son lo de las fosas oculares. Los bordes supraorbitarios son la parte que está arriba, bastante robustos, y va a tener todavía prognatismo subnasal, que es esta cara proyectada hacia adelante. Si comparamos con los monos antropomorfos, vamos a ver que en Lucy o en los australopitecinos ya no encontramos esa cresta sagital, va a ser mucho más débil, va a tener un torus supraorbitario que es, digamos, mucho menos pronunciado, que se encuentra presente, va a ser mucho menos pronunciado con respecto a un mono antropomorfo, pero sí, como verán, hay todavía se comparte, digamos, con los antropomorfos un prognatismo, es esa, como decía, ¿no?, esa proyección hacia adelante de todo lo que es la parte de la cara subnasal. Fíjense que los caninos en los antropomorfos son sustancialmente más grandes, una característica que en los australopitecinos vamos a ver que se conserva porque son más grandes en relación, vamos a ver que en algunos especímenes incluso se encuentra una diastema, que es esa separación para que pueda entrar o para que pueda cerrar el maxilar inferior con el superior, pero va a ser mucho más reducido si lo comparamos con los monos antropomorfos. Una evidencia independiente que hay para hablar de que esta especie era efectivamente bípeda y que su modo de locomoción era mayoritariamente el bipedismo son estas huellas de la Etoli, que se encuentran precisamente porque en esta zona del Valle del Rift, a lo largo, digamos, del río Omo, hay una serie de lagos que están justamente, digamos, que se generaron porque hay una gran actividad volcánica, precisamente por esa falla tectónica, es que hay una gran cantidad de actividad volcánica, y eso hizo que durante mucho tiempo hubiera eventos volcánicos que dejaron capas de ceniza, y gracias a esos eventos volcánicos es que estas huellas se han conservado como tales. Recientemente hubo unas noticias sobre poblamiento de América, y también hubo recientemente algunas noticias en el registro argentino, en el registro arqueológico argentino, que dan cuenta, ¿no?, de la importancia, digamos, de estos eventos volcánicos para datar, además, las huellas humanas y darle una evidencia extra a los modelos de poblamiento en América, basado justamente en eso, en la presencia de que hubo una persona que estuvo pasando por ahí, que estuvo caminando por ahí y dejó sus huellas. Así que bueno, esta es una evidencia independiente que permite evaluar cómo era una pisada, cómo era eficiente esa pisada de los australopitecinos de los 3.5 millones de años, ¿sí? Acá lo que vemos, a diferencia de los especímenes anteriores, vemos un pulgar completamente alineado. Obviamente ustedes se imaginarán que los pies y las manos, dentro del registro bioarqueológico, es muy difícil encontrarlos. Entonces, la cadera también, la pelvis es algo que es muy, muy difícil que supere, digamos, el paso del tiempo, por todos los procesos
biológicos, geológicos que ocurren cuando un cuerpo se deposita en la Tierra. Por lo tanto, es una evidencia independiente que complementa lo que a veces no se encuentra en el registro fósil. Y ahora les muestro este videíto, que me pareció interesante, es bastante visual, que muestra la comparación, ¿no?, entre Lucy y los chimpancés. Y en Lucy, bueno, se encuentra, ¿no?, con este cráneo alargado, digamos, una mandíbula también que comparte con los chimpancés, los omóplatos y las articulaciones que comprometen, digamos, a los omóplatos también parecidas con los chimpancés, los brazos largos y las manos curvas. Digamos que, como para pensar, ¿no?, en lo que compartiría con un primo nuestro. Y si lo comparamos con los modernos, ya encontramos rasgos bastante modernos, si lo comparamos con un individuo moderno, como es la conexión de la espina dorsal, la cadera, que también va a ser más ancha y más corta, como para poder soportar todo ese peso de arriba. El fémur también, que va a estar con su ángulo, soportando, digamos, todo el peso también de la parte superior del tronco. Y la pisada que también va a ser moderna. Así que bueno, después se los voy a pasar porque es bastante divertido. Verlos a los tres caminando, a los tres caminando juntos, ¿sí? A veces nos olvidamos de la cuestión de los omóplatos, pero también ahí da cuenta, digamos, de estos rasgos primitivos que caracterizaban a los australopitecinos y que dan cuenta de esta evolución en mosaico en la cual hacemos tanto énfasis. Bien, hasta acá los australopitecinos. Decíamos que lo que caracteriza a la era de los homininos son las fluctuaciones climáticas, y como veíamos en el gráfico de las fluctuaciones climáticas, con periodos de marcado frío, de marcado calor, con periodos de mucha aridez y periodos de mucha humedad, veíamos que estas fluctuaciones se hacían cada vez más grandes, o sea que en periodos más acotados de tiempo tenemos climas más extremos. Y el surgimiento, digamos, del género como Paranthropus hay que entenderlo dentro de ese tipo de fluctuaciones. Van a aparecer con una cronología que va entre los 2.5 millones de años y el millón de años. Los vamos a encontrar tanto en África Oriental como en el sur de África, y van a estar justamente asociados a este progresivo cambio hacia ambientes más abiertos y secos, por un cambio climático a nivel planetario, ¿sí?, que va a generar que durante periodos acotados, como decía, hubiera cambios muy drásticos, pero sobre todo un cambio hacia ambientes cada vez más abiertos, con una cobertura de estepa herbácea mayor. Y esto va a dar lugar a tipos de ambientes con plantas más duras, juncos, que van a ser la base de la alimentación de este género, en general, digamos, ¿sí? Este va a ser un género que se va a especializar en la explotación de un tipo de recursos que podríamos asociar, digamos, a lo que son a las praderas herbáceas. Y lo que vamos a ver, y que vamos a inferir ese tipo de alimentación, lo vamos a inferir por diferentes líneas de evidencia, por evidencia bioquímica, como vamos a ver en la teórica sobre sobre bioarqueología, pero fundamentalmente se lo asoció a este tipo de recursos duros por las características morfológicas del cráneo. Es decir, si ustedes ven a los parántropos en el postcráneo,
o sea, todo lo que no es el cráneo, va a ser muy similar en términos de constitución anatómica a los australopitecinos. La gran diferencia que van a tener la van a ver en el cráneo, porque van a ver rasgos que hablan de la especialización del aparato masticatorio, especializados sobre todo en estos, en vegetales coriáceos, bulbos, tubérculos, cosas que son mucho más duras de lo que estaban acostumbrados, digamos, a comer los australopitecinos cuando vivían en ambientes un poco más cerrados, más boscosos, ¿sí? ¿Cuáles son estas características? Bueno, un aparato masticador eh, diseñado para el esfuerzo, para procesar cosas duras. Eh, una de las características que tiene justamente los molares va a ser el aumento del tamaño y capas cada vez más gruesas de esmalte, ¿sí? Lo que va a permitir que esos dientes puedan entrar en acción y que no se vean desgastados, que no quedan expuestos, digamos, la pulpa del diente luego de hacer todos estos esfuerzos a lo largo de su vida. Vamos a hablar de que hay un patrón de megadoncia, ¿sí? O sea, que tienen molares y premolares que son más grandes a los esperados conforme a su peso corporal. Las mandíbulas también van a ser súper robustas, anchas, altas. Los huesos cigomáticos, que son estos de acá, perdón, no quiero dibujar, quiero marcar. Estos de acá van a ser súper grandes en relación a lo que podemos ver en los australopitecinos, son las especímenes que le van a suceder a los parantropos. Los músculos temporales y maceteros van a ser mucho más grandes, y además van a tener como esta especie de cresta sagital donde se van a insertar esos músculos que son tan poderosos, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una comparación entre la mandíbula, la rama mandibular, que ven cuán ancha que es con respecto a un espécimen posterior, como es el Homo ergaster, ¿sí? Y acá también tenemos el super músculo desarrollado, macetero, y el temporal, que es muchísimo más grande que el que nos caracteriza a nosotros. Vamos a tener tres tipos, tres especies, el Aethiopicus, el Robustus y el Boisei, que se van digamos, a diferenciar por su ubicación espacial, pero sobre todo por estas especímenes, estas características derivadas asociadas bueno, al procesamiento de vegetales duros. Sin embargo, no hay una relación lineal entre los australopitecinos y los parántropos, ¿no es cierto? ¿Quién está haciendo una pregunta? Una pregunta tonta. ¿Lo negro de los dientes son caries? No, en realidad es una cuestión de conservación. Eh, no, no es en este caso. Es un tema de la conservación, cómo está teñido el registro fósil cuando se encuentra. Pensemos que son piezas que tienen 2 millones de años, ¿sí? Igual no es una pregunta tonta, tiene bastante sentido. O sea, mientras vivieron los parantropos, también había australopitecinos que eran contemporáneos, y como vamos a ver ahora, esta tendencia a aprovechar estos juncos, estas especímenes vegetales duros, fue una estrategia o una ocupación de un nicho versus otro tipo de ocupaciones de nichos, otra explotación de nichos que se dio de manera contemporánea, que es la de los Homo, ese género que perdón, estoy tratando, ese género que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Donde nosotros nos encontramos. Los Homo no van a especializarse en un tipo de explotación vegetal, sino que van a caracterizarse por otra tendencia evolutiva, que es la encefalización. Como decía antes, ¿no? Estas fluctuaciones climáticas fueron una presión suficiente para que
exista aislamiento geográfico y para que se den tendencias evolutivas divergentes. ¿Sí? Y hago énfasis en esto del aislamiento geográfico porque es algo que ustedes vieron en la primera parte de la materia. Cuando ustedes tienen un ambiente que otrora fue continuo y de repente por las fluctuaciones climáticas empieza a convertirse en cada vez más fragmentado, más con parches de recursos cada vez más aislados, bueno, ahí se da una presión suficiente para que esos especímenes, que son esas especies que son poblaciones pequeñas, se aíslen y generen trayectorias evolutivas independientes y diferentes. Así que el registro fósil también hay que entenderlo en función de esa fragmentación que se estaba dando en el ambiente en ese momento. O sea, lo que digo es que hay muchas características que no solamente se explican por cuestiones adaptativas al ambiente, sino que se explican por deriva génica. La deriva génica, que como ustedes ya saben, es justamente el producto o el resultado evolutivo de procesos de aislamiento geográfico de poblaciones pequeñas. Entonces el género Homo va a ser contemporáneo a los parántropos en su surgimiento y va a estar, digamos, asociado su surgimiento a este ambiente que va a ser cada vez más abierto y más seco debido a este cambio global que vamos digamos, que vamos a encontrar con el inicio del Pleistoceno. ¿Sí? Hace 2.8, 2.5 millones de años atrás empieza el Pleistoceno, que lo vamos a ver mejor en la clase que viene, pero es este ciclo, digamos, de cambios radicales en el clima, que va a tener su expresión máxima en lo que es el ciclo de las glaciaciones. ¿Qué es lo que caracteriza el género Homo? El incremento del tamaño cerebral. Vamos a ver que hay una relación entre el tamaño corporal y el cerebro que cada vez va a ir en aumento. Y eso tiene cierta linealidad. Es el género que se asocia con la tecnología, porque cuando empezamos a encontrar sus restos fósiles en el registro africano, paralelamente también se empiezan a encontrar herramientas. Esto es algo que desde el 2015 en adelante empezó a discutirse porque se empezaron a encontrar herramientas con una profundidad histórica de 3 millones de años. Entonces, quizá no haya sido solamente el género Homo el responsable de la creación de herramientas, lo cual no tiene o sea, tiene mucho sentido, porque si ustedes ven a los monos antropomorfos en la actualidad, manipulan herramientas. Entonces, sería esperable que no sea privativo del género Homo la manipulación de objetos, como puede ser las herramientas líticas sencillas, que son las que se asocian con el doldubayense y en el género Homo. También empezamos a encontrar comportamientos sociales más complejos, y lo que es clave, bueno, además del incremento de la talla corporal, es el cambio en la dieta. Y esto, de alguna manera, digamos, el cambio en la dieta y los cambios comportamentales con un aumento de la interacción social están relacionados con el tamaño cerebral. ¿Sí? Se inicia lo que son las prácticas de carroñeo, es decir, empezar a explotar lo que otros carnívoros dejaron, aprovechando, por ejemplo, la grasa, el tuétano de los restos esqueletales o lo que dejaran carnívoros de mayor porte a su paso. El género Homo entonces no va a ser el género cazador, sino va a ser el género que, digamos, estos primeros especímenes no van a ser cazadores, sino que van a ser, digamos, oportunísticamente van a aprovechar lo que otros cazadores, lo que otros animales dejan. Hoy estoy con que no me salen las palabras más sencillas. Entonces, la encefalización la vamos a entender como una relación, no una medida absoluta, entre el tamaño corporal y el tamaño del encéfalo. Es decir, se va a tener un órgano que es más grande a lo esperable, como pasaba con el índice de la megadoncia, un órgano que es más grande en relación a lo que se espera por el tamaño corporal. El Homo sapiens, de hecho, es la especie más encefalizada. No es el que tiene el cerebro más grande, sino la que es más encefalizada
porque se considera el peso corporal que tiene en relación al peso del órgano que estamos analizando. Obviamente que después de 2 millones de años no se conservan los órganos, no se conservan los tejidos blandos, pero sí hay formas de inferir cuál pudo haber sido el tamaño cerebral a partir de la medición de un cálculo del volumen de la capacidad craneana y obviamente una estimación de lo que debió ser el peso corporal en relación a la talla de los restos esqueletales que están a disposición en el registro fósil, ¿sí? Entonces a partir de ahí es que se puede generar como un número, o se puede estimar un número sobre lo que es el índice, digamos, de encefalización. Y como vemos, bueno, hay un incremento paulatino del tamaño cerebral a lo largo del tiempo, siendo 400 centímetros cúbicos lo que caracteriza a los australopitecinos, que es lo mismo que encontramos entre los chimpancés en la actualidad, y los 1.400 centímetros cúbicos, que es en promedio lo que tienen, 1.350, 1.400 es lo que tienen las poblaciones humanas modernas. Entonces vamos a encontrar un número diferente del índice de encefalización entre los australopitecinos y los Homo habilis, rudolfensis, etc., Homo ergaster. Quizá el índice de encefalización no les parezca que sea tan importante, pero entre los australopitecinos y el Homo, pero sí fue considerando que los primeros Homo todavía tenían una talla pequeña, el Homo habilis tenía todavía una talla pequeña, no tenían alturas, digamos, modernas. Entonces, bueno, que hayan incrementado su cerebro, digamos, su cráneo, su cerebro, fue significativo, digamos, entre estos primeros especímenes. Porque todavía eran de porte pequeño. Y bueno, y como les decía, ¿no? La encefalización trata de explicarse en el marco de lo que fue el cambio de la dieta. Hay teorías que hablan sobre la posibilidad de explotar recursos de proteína de alta calidad, como es la proteína animal, pero también hay hipótesis alternativas que hablan de la importancia de los tubérculos, o sea, no solamente garantizar una dieta con una proteína de fácil procesamiento y fácil acceso, de alta calidad, en detrimento, ¿no?, de los vegetales, que uno para poder sacar proteína de los vegetales hay que comer una gran cantidad de vegetales, y eso demora mucho tiempo en ser metabolizado. Por eso es que los australopitecinos, los parántropos, tenían un intestino grueso mucho más extenso, justamente para poder procesar todo ese material vegetal y poder sacar la proteína y la energía necesaria de ese recurso. En cambio, lo que encontramos en los especímenes Homo en adelante son intestinos mucho más acortados, justamente por la practicidad de la asimilación de los nutrientes de los recursos cárnicos o derivados de los animales. Pero también se habla de la importancia de los tubérculos, porque garantizaron esa energía necesaria para que el cerebro funcione. En los parciales presenciales, por ejemplo, yo les pido que vayan bien comidos y además que coman caramelos, galletitas, dulces, porque eso activa bastante el cerebro y además compensa todo lo que ustedes están tratando de hacer en el parcial y toda la energía que gastan cuando ustedes están haciendo un parcial. No es una invitación a la diabetes esto, pero bueno. Energía es necesaria para poder hacer que el cerebro funcione. Entonces, bueno, principalmente entonces tenemos un cambio dietario que habría sido como una especie de mecanismo de feedback para el crecimiento de un cerebro que es un órgano completamente costoso en términos energéticos, en detrimento del aparato digestivo que gradualmente se habría cortado.
Así que bueno, hay que pensarlo en términos de feedback. Una cosa retroalimentando para la otra. Y como les decía, ¿no? Esta caracterización que hacemos de los parántropos como especies súper especializadas, siempre es, digamos, que se infirió a partir de la morfología ósea, pero en la actualidad también lo que se está haciendo son análisis bioquímicos, es decir, se toma una muestra del resto óseo o dental, sobre todo dental, de estos restos fósiles, y se puede establecer qué grupos de recursos fueron los que predominantemente consumieron. Y si ven en el trabajo que tienen sobre cambio climático para esta unidad, van a ver que hay un cambio entre lo que es la predominancia de los bosques, que se caracterizan por tener plantas leñosas, con un patrón fotosintético, que es el patrón fotosintético C3, y después tienen una progresiva, digamos, predominio, digamos, a lo largo del tiempo de las praderas herbáceas, que tienen plantas que tienen otro patrón fotosintético, que es el C4, y que químicamente son diferentes estos grupos de recursos. Entonces, vemos que en los últimos 8 millones de años, estas plantas C4 empiezan a tener coberturas como más extensas en el este africano, y que eso tiene su correlato en la información que obtenemos de los fósiles de los homininos. Entonces, justamente los parántropos empiezan a consumir estas plantas que son de tipo C4, que son de estas praderas herbáceas, y eso lo podemos ver en los análisis químicos que se hacen en los dientes. Y si ven en esta gráfica, acá tienen a los australopitecinos que están asociados con esos recursos de tipo C3, porque, bueno, esta es esto lo vamos a ver en la teórica de bioarqueología, pero que tienen una composición química que los agrupa con lo que son los recursos C3. Los keniántropos, que son posteriores, tienen valores que van entre C3 y C4, y después lo que tenemos acá son los parántropos, que en su mayoría presentan estos valores C4 asociados con estas plantas que están más asociadas a la cubierta herbácea. Los Homo, en cambio, siguen manteniendo ese consumo de plantas C3, pero además comen animales que comen esas plantas C4, entonces por eso tienen estos valores que algunos se solapan. Entonces, las hierbas las vamos a estar asociando a lo que son los parántropos, y la dieta, digamos, de plantas más de tipo C3, entonces las vamos a encontrar en los Homo. Entonces, hay, digamos, un correlato a esa apertura en términos vegetacionales con las prácticas de consumo que se dan entre los parántropos y los Homo, que evidentemente han sido diferentes, es decir, que estaban ocupando nichos diferentes, lo cual es esencial, digamos, para definir a los géneros, ¿sí? Qué nichos se están ocupando y cómo se diferencian la explotación de esos nichos en sí. Entonces, el Homo habilis, como decía, todavía tiene tamaño pequeño, aunque ya empieza a presentar un índice de encefalización mayor que los australopitecinos. La capacidad craneana, como verán, no es muy grande, es de 700 centímetros cúbicos. Vamos a tener que es menos de la mitad de lo que vamos a tener en los especímenes modernos, en lo que tenemos nosotros. Pero bueno, acá ya se encuentra como una incorporación de carne y grasa animal de manera sistemática, lo cual, al ser explotada en los animales con tecnología lítica, me queda un minuto, termino con esto, ya no tenemos un desarrollo del aparato masticador, o sea, esa tendencia no lineal que yo mencioné